Bajo un manto de nieve recién caída, la imponente sala de bodas se alzaba majestuosa, preparada para un evento que prometía ser la charla de la ciudad, uniendo la magia invernal a un día tan significativo. El gran salón abarrotado de prensa e invitados era testigo de lo que todos aclamaban como la boda del siglo, con flashes estallando a cada instante mientras la pareja central se preparaba para su momento culmine. Con una elegancia innegable, Daniel y Olivia, los protagonistas de este día tan esperado, completaban el intercambio de anillos, sellando su amor ante una multitud expectante y lista para festejar. Sin embargo, mientras el anfitrión animaba a todos a aplaudir a la pareja del año de la industria, entre los invitados comenzaban a circular murmullos, revelando que no todo era color de rosa. Daniel había cortado con Chris, su pareja por 10 años, para casarse con Olivia. Los susurros no cesaban, indignados por la descarada traición de Daniel y Olivia. Casarse con el ex de su propia amiga y, para colmo, en Navidad, el día del cumpleaños de Chris, era un descaro total que no pasaba desapercibido. Fuera, la nieve seguía cayendo con indiferencia, ajena a los dramas humanos que se cocinaban dentro. Una pregunta flotaba en el aire. ¿Qué estaría haciendo Chris justo en ese momento, mientras su pasado se casaba con su amiga? Justo cuando el anfitrión se disponía a continuar con el programa, una elegante punta de tacón rojo emergió de un auto, deteniendo todo y generando un murmullo de confusión en el salón. Daniel y Olivia, los recién casados, se miraban con perplejidad, sin entender el motivo del repentino alto en la ceremonia, mientras los invitados se preguntaban qué pasaba. El anfitrión, con una sonrisa que apenas disimulaba su asombro, tomó el micrófono para anunciar una noticia de última hora. Por la entrada principal, una mujer rubia en un deslumbrante vestido rojo hacía su aparición, acompañada de un hombre con lentes oscuros. El anfitrión reveló que era una amiga cercana de Daniel y Olivia, con una actuación sorpresa, lo que los dejó aún más confundidos, ya que no esperaban nada, y menos de una amiga hasta entonces anónima. La emoción de la multitud crecía, pues la misteriosa invitada había llegado justo al frente. Siendo amiga de figuras tan prominentes como el actor Daniel y la cantante Olivia, la expectación por su identidad era máxima. Con un estruendo de aplausos, la silueta de una mujer con una guitarra apareció en el escenario, iluminada por los focos, preparando el terreno para una revelación que prometía cambiar el curso de la celebración. Un tacón rojo pisó con decisión el escenario, mientras una mano delicada acariciaba las cuerdas de la guitarra. La primera nota resonó en el aire, rompiendo el silencio expectante y dando inicio a una melodía cargada de significado. De la boca de la cantante emergieron letras cargadas de melancolía y esperanza. El vino frío y la chimenea parpadeante. No puedes olvidar ese momento. Volverás a mí algún día. Una declaración que resonaba con fuerza en los oídos de Daniel y Olivia, dejando una sensación de asombro y quizás un toque de culpa. El escenario se iluminó, y Chris, con su brillante guitarra y un vestido deslumbrante, acaparaba todas las miradas. Las primeras notas de una melodía se desplegaron en el aire, cargadas de un mensaje implícito, mientras la multitud empezaba a intuir la magnitud de la escena. Entre los invitados, el asombro se extendía como un reguero de pólvora. Cámaras y teléfonos se alzaban, apuntando sin cesar hacia la enigmática figura de la cantante. Daniel y Olivia, flamantes esposos, permanecían inmóviles, una perplejidad creciente que se confundía con la tensión que inundaba el salón. De repente, un destello de reconocimiento cruzó las miradas de todos. Era Chris, la famosa artista, la ex de Daniel, que de algún modo había logrado convertir una boda en su propio escenario. Un murmullo colectivo recorrió el espacio, transformando la sorpresa inicial en un entusiasmo desbordante. Los aplausos y vítores no tardaron en resonar, convirtiendo la recepción nupcial en un concierto improvisado y la sala en un verdadero manicomio de cámaras y periodistas. Todos competían por captar cada instante de lo que ya se anunciaba como la noticia de última hora. Chris, la mundialmente famosa cantautora, había irrumpido en la boda de su ex. El qué dirán hecho melodía, en vivo y en directo. Con una voz que cortaba el aire, Chris continuaba su interpretación, cada palabra cargada de una amargura palpable. Aunque beba decenas de botellas de vino o me revuelque en el campo nevado y frío, cantaba mientras su mirada se fijaba en Daniel. Sabes que es inútil, no importa lo que haga. La melodía se intensificaba y luego llegó la estocada final. Al final, ¿volverás a mí? ¿A su lado? Olivia hervía de rabia, los ojos inyectados en sangre. ¿Qué demonios está diciendo esta chiflada ahora mismo? Resonaba en su mente una furia incontrolable. La canción seguía, un eco persistente. Aunque veas la guitarra, pensarás en mí. Aunque suenen villancicos, pensarás en mí. Cada verso era una punzada directa,
la promesa de que su recuerdo no se desvanecería tan fácilmente. El coro se repetía, reforzando la idea de una relación inolvidable y un retorno inevitable, mientras la multitud, ajena a la tormenta emocional que se gestaba, estallaba en vítores y aplausos, hipnotizada por la dramática actuación. La paciencia de Olivia se agotó, y un grito ahogado escapó de sus labios. ¡Ah! ¿Cómo se atreve a arruinar mi boda? ¡Esa perra loca! ¡No dejaré que esto quede así! Su furia era un incendio incontrolable, sus puños apretados. Mientras tanto, Chris, ajena a la explosión de la recién casada, mantenía su mirada fija en Daniel, una sonrisa enigmática dibujada en sus labios. «Vos sabés, yo sé», entonaba con total confianza. Incluso en este preciso momento, mientras escucho esta canción, susurraba, cada nota resonando en la sala. Los ojos de Daniel, magnetizados por Chris, parecían librar una batalla interna. Cada golpe de la canción de su ex lo impactaba como un puñetazo invisible, resonando en lo más profundo de su ser, desenterrando recuerdos que creyó haber sepultado para siempre. El último verso de Chris resonó con fuerza en el gran salón. «Vos querés volver a mí». Daniel, aún inmerso en ese laberinto de pensamientos, permanecía de pie, su rostro reflejando asombro, culpa y una profunda incertidumbre. Las palabras de Chris continuaban persiguiéndolo, la melodía y su crudo significado envolviéndolo en una atmósfera cargada. La revelación de sus verdaderos sentimientos era un eco que lo acosaría sin piedad. El audaz plan de Chris para irrumpir en la boda no solo interrumpió la ceremonia, sino que la transformó en un verdadero concierto mediático. En cuestión de minutos, los titulares explotaron, confirmando que la cantautora había logrado su cometido: capturar la atención de absolutamente todos y dominar la escena por completo. Mientras el caos se desataba a su alrededor, Daniel se convirtió en el epicentro de todas las miradas y los comentarios en redes. La gente no podía creer cómo, después de una década con Chris, se había casado tan repentinamente con Olivia, convirtiendo su vida en una telaraña de chismes digna de un reality show, dejando al pobre Daniel en un shock absoluto. El título de la canción de Chris, al final, Volverás a mí, se viralizaba a una velocidad impresionante. Aquello no era una simple melodía, sino un dardo directo, un desafío que retumbaba en la mente de todos, advirtiendo que el pasado no se borraría. Tras la explosión de su actuación, Chris ya se había retirado, acompañada por Max, su leal guardaespaldas. La prensa y el público la apoyaban incondicionalmente, y la calma de su equipo le aseguraba que no había nada de qué preocuparse, todo estaba fríamente calculado y bajo su control. Max, con genuina preocupación, le recordó: «Es tu cumpleaños hoy. ¿Estás segura de querer estar sola en la villa?», con una mirada de cansancio. Chris le respondió que solo deseaba tranquilidad. Su anhelo de soledad, especialmente en un día tan significativo, era innegable. La villa, un refugio nevado y sereno en medio de la naturaleza, esperaba su llegada. Mientras la nieve caía suavemente, el personal se retiraba con sus equipajes, dejando a Chris en la paz y el silencio que tanto anhelaba para su día especial. Max, con una inclinación respetuosa, le deseó un feliz cumpleaños y que descansara bien. Chris le agradeció el esfuerzo, y mientras la puerta se cerraba tras ella, un silencio profundo y reconfortante finalmente la envolvió, dejándola a solas con sus pensamientos. Al observar la villa decorada con adornos navideños, un pensamiento nostálgico cruzó su mente. ¿Por qué me fui de aquí? Cada rincón, desde la chimenea crepitante hasta la guitarra que solía tocar, evocaba recuerdos de sus cumpleaños pasados, siempre celebrados allí. Sí, la villa, ese santuario de paz, había sido siempre su refugio para desconectar de la agotadora rutina. Aquí es donde lo pasaba con Daniel, recordó con una sonrisa agridulce. Su cumpleaños era el único día en que podía relajarse, un espacio sagrado que ambos compartían lejos de la fama y los escenarios. Daniel, un actor con una agenda imposible, siempre ponía este día como prioridad. Sin importar sus compromisos, él se aseguraba de pasarlo con ella, dedicándole su tiempo. Era su momento especial, un día que solo compartían ellos dos. Y siempre llegaba con una sorpresa. «¡Wow! ¿De verdad lo hiciste vos?», exclamó Chris, mientras Daniel, rebosante de orgullo, alardeaba de sus habilidades culinarias. Ella bromeó sobre si había recibido ayuda, pero él lo negó rotundamente. La atmósfera se llenaba de anticipación, ya que había un regalo esperando. «¿No lo habrás escondido en algún lugar extraño otra vez?», lo provocó Chris, recordando travesuras pasadas. Daniel, abrazándola, juró que esta vez no, que ya había madurado. Ella, entre risas, se preguntaba si de verdad podía confiar en él. Con un brillo juguetón, Chris señaló el árbol. «Vamos al árbol», le dijo. Daniel, sonriendo, insinuó que ella no lo alcanzaría.
Tras intentarlo en vano, él la alzó para que pudiera llegar, compartiendo un momento de pura complicidad y afecto. Chris por fin encontró el regalo escondido en un adorno con forma de estrella. ¿Cómo supiste dónde estaba?, le preguntó Daniel asombrado. Estuve mirándolo fijamente todo este tiempo, respondió ella, mientras se abrazaban, reviviendo la calidez de ese amor pasado. Con una sonrisa victoriosa, Chris finalmente desveló el regalo oculto. Un anillo. Daniel, con una picardía innegable, preguntó cómo había adivinado su escondite, jurando que esta vez ella no lo encontraría. Con orgullo, él explicó que era su anillo de pareja, diseñado con un logo especial que él mismo había creado. Le prometió que cada carta que le escribiera llevaría ese sello, haciéndolas más especiales. Sin embargo, Chris, con su humor característico, lo interrumpió. ¿Por qué escribir si las palabras en persona eran las mismas? Daniel la miró con ternura, ella insistía en que se lo dijera de frente. Entre risas, él reconoció su punto, pero reafirmó su amor por escribirle. Con un abrazo repentino, Daniel le confesó que siempre esperaba con ansias entregarle una nueva carta y ver su reacción. Con esa mirada intensa, Daniel le preguntó si ella esperaba sus cartas con tanta ilusión. Chris, con una emoción palpable que casi le sacaba lágrimas, confirmó que sí, que las aguardaba con alegría desbordante. De repente, la imagen de Chris riendo y llorando de emoción se desvaneció, dando paso a su yo actual, devastada. La villa, en vez de consuelo, solo traía más dolor al recordar a Daniel. El dulce flashback se rompió con la cruda realidad de su boda. Sola en la villa, lamentaba haber regresado a ese lugar que le traía tantos recuerdos de Daniel. Con el corazón apretado, se dirigió a la cava buscando consuelo en una botella de vino. Al ver las botellas, se dio cuenta de que no había un solo rincón en la villa sin la huella de Daniel. Se sirvió una copa. El líquido rojizo, al igual que sus pensamientos, se sentía amargo, un reflejo de su dolor. Otro recuerdo la asaltó. Daniel le preguntaba si el vino le gustaba, a lo que Chris respondía que estaba amargo, como si hasta su alma estuviera impregnada de amargura. Y, como si fuera poco, Daniel, con un apetito que competiría mano a mano con el mismísimo vacío cuántico, había aniquilado hasta la última gota del helado de Chris. Al ver su molestia, Daniel se ofreció a ir a comprar más helado, a pesar de la nieve que caía. Luego, con una sonrisa, sugirió uvas verdes, una propuesta que hizo sonreír a Chris, quien pareció aceptar la idea con cierta picardía. Con un brillo juguetón, Daniel se acercó y le preguntó si aún recordaba que su apodo era Uva Verde, sellando la pregunta con un beso íntimo. Él continuó la broma, preguntándole cómo le sabía la uva, mientras Chris, entre risas, le reprochaba su actitud con una resignación cariñosa, dejándose llevar por la intensidad del momento que ambos compartían. Con la copa en la mano, Chris se preguntaba por qué, si al arruinar la boda pensó que todo se aclararía, ahora se sentía aún más confundida. Sus sentimientos estaban lejos de resolverse, sumiéndola en una amarga reflexión. En ese instante, las imágenes de Daniel en la boda volvieron a su mente. Se preguntaba por qué la miró de esa manera, con esa expresión tan particular, justo cuando ella estaba arruinando por completo su gran día. Chris se sumió en sus pensamientos, reviviendo la mirada de Daniel en la boda, una expresión tan inusual que la dejó perpleja. ¿Qué diablos estaba pensando él en ese instante, justo cuando ella arruinaba su gran día? La incertidumbre la carcomía, tratando de descifrar el significado oculto de esa mirada. Quizás, solo quizás, él también sentía un dejo de arrepentimiento. Esos pensamientos la envolvían como la nieve que caía afuera, cubriendo su mente en un manto de duda, sin encontrar una respuesta clara a su tormento interno. Se preguntaba si ella misma se estaba arrepintiendo de todo aquello. La mañana siguiente, en lugar de la esperada claridad, solo trajo un peso inamovible de acciones y preguntas sin respuesta. De pronto, un golpe insistente en la puerta la sacó de su letargo. ¿Quién demonios la visitaría tan temprano en la villa? Aún con la mente nublada por el sueño y la confusión, Chris se deslizó fuera de la cama y se preguntó quién sería el atrevido. Su corazón dio un brinco. ¿Podría ser Daniel? Con cada paso hacia la puerta, la esperanza y la incredulidad se trenzaban en su interior mientras sus pantuflas resonaban por el pasillo. Al abrir la puerta, su rostro se contrajo. La figura imponente que la esperaba no era la que su corazón anhelaba, sino Max, su leal guardaespaldas. Una punzada de profunda decepción la atravesó. «Max, ¿qué haces acá tan temprano?», le preguntó. El guardaespaldas, con una expresión seria y vacilante, parecía anunciar malas noticias. «¿Querés un...?» «¿Qué pasó?», balbució ella.
sintiendo como el silencio se volvía pesado y ominoso. Entonces, la noticia impactante la golpeó como un rayo en un día despejado. Daniel, el actor, había muerto. Un accidente automovilístico, ocurrido justo cuando él iba de camino a verla. Su mundo se detuvo. El shock era absoluto. Según la policía, el trágico suceso había ocurrido la noche anterior en medio de una fuerte nevada. Su auto había volcado, lo que provocó una explosión y no le dio oportunidad alguna de sobrevivir. La brutalidad del incidente era simplemente incomprensible. Los medios de comunicación no tardaron en confirmar la muerte instantánea de Daniel, sumiendo a todos en una incredulidad generalizada. ¿De verdad Daniel había muerto? La pregunta resonaba en cada esquina de la ciudad, que se conmocionaba por completo. ¿Cómo podía ser si Daniel se acababa de casar ayer? Era una paradoja cruel, un giro del destino tan retorcido que desafiaba cualquier lógica. En medio de semejante caos, Chris fue citada a la estación de policía. Allí, un oficial a cargo del caso de Daniel se presentó y le preguntó si ella había regresado a la villa en el momento del accidente. Con una expresión indescifrable, Chris escuchó la confirmación de la muerte de Daniel. El oficial, además, aclaró que ella no sabía que él venía y que no habían tenido contacto alguno desde su ruptura. Daniel murió cuando venía a verme, pensaba Chris, mientras una multitud de periodistas gritaba su nombre afuera. El escrutinio público la esperaba, atrapada entre su dolor y el frenesí mediático que se desataba. La vida de Chris se había transformado en un verdadero circo mediático. Una y otra vez la asediaban con preguntas punzantes. Los flashes cegaban sus ojos mientras la bombardeaban sobre Daniel, si se arrepentía de algo o si de alguna forma mágica volverían a estar juntos. Aún digiriendo la brutal noticia, un pensamiento recurrente invadía su mente. No podía creer lo que estaba pasando. Esa relación con Daniel, la que el público tanto adoraba, se sentía ahora como un recuerdo lejano y doloroso. En su momento, los medios los habían etiquetado como la pareja de estrellas más impactante de la industria. Pero la verdad es que, mucho antes de esas portadas, su vínculo era algo mucho más profundo, forjado en la intimidad de dos almas que se encontraron. Eran, sin duda, excepcionalmente especiales el uno para el otro. Su historia comenzó en la más pura adversidad. Un nevado día de Navidad, el mismo día en que, al nacer, la abandonaron en un orfanato. Fue un hombre amable quien la encontró, asombrado por la belleza de ese pequeño ser en medio de la nieve. Conmovido, decidió adoptarla y le dio un nombre que cambiaría su vida para siempre, Chris. A medida que crecía, la dura realidad del orfanato se hacía más palpable. Aunque muchas personas preguntaban por ella, lamentablemente, nadie la quería adoptar. Fue entonces cuando decidió que no podía quedarse y que debía escapar de aquel lugar. Con una guitarra como su única compañera y un sueño latente, Chris buscaba una salida. Pero en ese mundo cruel y desolador, su anhelo de convertirse en cantante parecía desvanecerse con cada día que pasaba. Y fue justo en ese momento, cuando la esperanza comenzaba a disolverse como el último hielo de un gin tonic en pleno verano porteño, que Chris conoció a Daniel. Su encuentro se sintió tan inevitable, tan perfecto, que solo podía ser el destino en su máxima expresión. Él fue quien, con su simple presencia, reavivó la chispa de un sueño que ya creía extinto. A partir de ese día, la vida de Chris se llenó de una nueva melodía, una que resonaba con la música y sobre todo con Daniel. Por eso, la cruda verdad es que le cuesta horrores asimilar lo que pasó. Es casi inverosímil, como si su mente se negara a aceptar una realidad que contrasta tan fuertemente con la vida que construyeron juntos. Cuesta creer que ella haya roto con Daniel y que él, el hombre de su vida, se haya casado con otra persona. Esa imagen de la boda se siente como una traición que no termina de encajar en su lógica ni en su corazón. Entre los gritos de los periodistas que le preguntaban si aún amaba a Daniel y qué le diría, Chris se sentía abrumada. ¿Daniel muerto? ¿Cómo se suponía que iba a creer semejante barbaridad? El dolor la inmovilizaba, impidiéndole articular palabra. Desde aquel fatídico día en que Daniel falleció, una visión se repite en su mente, una y otra vez, con una persistencia inquebrantable. Parece ser la única tregua que su subconsciente le concede. Cada noche sin falta Chris sueña lo mismo. Una idílica vacación en la playa es el lugar al que Daniel y ella prometieron ir juntos. Es un refugio onírico donde el tiempo se detiene y solo existe la paz de su compañía. Cada noche, sin falta, Chris sueña lo mismo. Una idílica vacación en la playa es el lugar al que Daniel y ella prometieron ir juntos. Es un refugio onírico donde el tiempo se detiene y solo existe la paz de su compañía. Una y otra vez, esa idílica vacación en la playa se repetía.
En ese mundo onírico, el tiempo se detenía para ellos dos solos, libres de cualquier dolor. Donde fuera que su mirada se posara, Daniel estaba ahí, y donde Daniel estaba, ella lo acompañaba. Era un sueño tan pacífico, tan sereno, que se sentía como el único lugar donde ambos podían existir plenamente, un paraíso particular para ellos dos. Libre y bello, así se sentía ese sueño recurrente de la playa prometida. Cada noche se encontraban en aquel paraíso, pero entonces un golpe seco la sacaba bruscamente de esa fantasía, como un baldazo de agua fría. ¿Sería que solo en sus sueños podía reencontrarse con Daniel, el hombre de su vida que ya no estaba? Desorientada, los ojos de Chris se abrieron de golpe en la penumbra de su habitación, mientras un ahogado Daniel escapaba de sus labios. Su mirada se clavó en un pequeño objeto sobre la mesita de luz, el recordatorio más doloroso de su ausencia. Con manos temblorosas, Chris tomó la pequeña caja y la abrió. Adentro resplandecía el anillo que Daniel le había dado, un símbolo intocable de su amor. «Todavía siento que Daniel está vivo», susurró con la voz rota, aferrándose a una esperanza tan frágil como la escarcha. Una semana había transcurrido desde la tragedia, y la noticia de la muerte de Daniel seguía resonando como un eco doloroso en toda la ciudad. La gente, vestida de luto, comenzaba a congregarse en los salones, preparándose para su último y desgarrador adiós. Finalmente, el día del funeral de Daniel llegó. Con cada paso que daba por los imponentes salones, Chris sentía que su corazón se desgarraba en 1000 pedazos, negándose a aceptar esa brutal realidad. ¿Cómo podía ser verdad? El aire estaba cargado de un dolor palpable. Fotos de Daniel riendo y viviendo llenas de luz adornaban el memorial. Junto a ellas, un mensaje rezaba: dulces y cálidos recuerdos. Pero a Chris le costaba creerlo, como si el universo le estuviera gastando una broma de pésimo gusto. Fue entonces cuando el padre de Daniel, junto a su esposa, la divisó entre la multitud. «Chris», exclamó sorprendido, con un atisbo de alivio en su voz. «¿Viniste? Sabemos lo difícil que debe ser esto para vos, pero a Daniel le habría alegrado tanto verte acá». Conmovida, la madre de Daniel se acercó a Chris, sus ojos llenos de una tristeza compartida. «Él siempre celebraba tu cumpleaños con vos, esta vez realmente se equivocó», dijo, para luego soltar una pregunta que punzó como un dardo. «¿Por qué se casó con otra si te amaba a vos?». Las palabras resonaban, hiriendo y revelando verdades inesperadas. Chris solo pudo asentir, sintiendo el peso de los juicios ajenos. Mientras tanto, en los pasillos, los murmullos insidiosos no cesaban. «Ella está destrozada. Daniel era su única familia. Qué patético». La crueldad del juicio ajeno la envolvía, apretando su alma. Pero entre la multitud doliente, una figura se destacaba, sus ojos inyectados en furia al escuchar la conversación de los padres de Daniel. Era Olivia, y su rabia era tan intensa que si tuviera un termómetro, este explotaría como una mina en un campo de girasoles. «¿Qué? ¿Familia? ¿Qué están diciendo esos idiotas?», pensó, mientras sus tacones resonaban con una rabia contenida que amenazaba con estallar. «Yo soy la que se casó con Daniel, no Chris. ¿A quién se atreven a llamar familia?», gritaba Olivia en su mente, la sangre hirviéndole. A pocos metros, Chris, captando el alboroto, giró su mirada y se posó en algo que la dejó helada. Olivia se acercó, y su mandíbula cayó al ver los marcos. Todas las fotos, sin excepción, eran de Daniel y Chris. «¿Qué es esto? ¿Por qué todas las fotos tienen a Chris y las fotos de nuestra boda dónde están?», bramó, incrédula, su voz teñida de una mezcla de confusión y furia desatada. La furia le hervía la sangre a Olivia mientras observaba las fotos del memorial. ¿Cómo era posible que no hubiera ni una sola imagen de su boda? Con un estallido de indignación exigió una explicación al personal. Un asistente visiblemente nervioso balbuceó que la ausencia se debía a los deseos expresos de la familia de Daniel. La incredulidad se apoderó de ella y su voz, cargada de ira, resonó por el salón. «¿Según los deseos de la familia? ¿Qué quieres decir con eso?», demandó mientras el joven asustado evitaba su mirada. El caos se desató cuando Olivia, desquiciada, empezó a gritarle a todo el personal. «¿Por qué me ignoran si soy la esposa de Daniel?», bramó, rodeada de murmullos. Les ordenó, con autoridad, que quitaran inmediatamente todas las fotos de Chris y las reemplazaran con las de su boda. Su furia, lejos de apaciguarse, crecía sin cesar, volviéndola un verdadero torbellino de rabia. En medio de la creciente tensión, el agente de Daniel se acercó dirigiéndose a Olivia con una frialdad cortante. «¿Cómo es posible que seas alguien que Daniel aprobaría?», cuestionó, clavando su mirada en ella. Olivia lo observó en shock. El agente, imperturbable ante el arrebato de Olivia, continuó lanzando leña al fuego. Le espetó que Daniel no parecía feliz ni siquiera después de casarse con ella, y para colmo añadió que, honestamente, debía haber muchas más fotos de Daniel con Chris. Estas palabras la golpearon como un rayo.
dejándola completamente aturdida y al borde del colapso. Con un grito desgarrador, Olivia desató toda su furia, acusando a los presentes de estar completamente locos y de no saber absolutamente nada. Su rabia era tan inmensa que la multitud quedó atónita ante su arrebato público, viendo cómo el solemne funeral se convertía minuto a minuto en un circo sin precedentes. Con el rostro desfigurado por la ira, Olivia siguió lanzando acusaciones, preguntando con voz estridente por qué todos apoyaban a Chris sin siquiera conocer la verdad. Sus ojos, llenos de resentimiento, se clavaron en la multitud mientras lanzaba la pregunta más punzante de todas, la que nadie se atrevía a pronunciar. ¿Quién creen que es la razón por la que Daniel murió? Sin control, se lanzó sobre Chris, aferrándole el brazo con una fuerza desmedida. Su voz, convertida en un grito histérico, resonó por todo el salón. «¡Vos lo llamaste! ¡No! ¡Vos lo llamaste!». Con los ojos inyectados en sangre, Olivia no cesó en su arremetida. Acusó a Chris de ser quien invitó a Daniel a la villa, de haber estado tramando a sus espaldas en secreto y de ser la única responsable de todo. Su furia culminó en la acusación más desgarradora y directa: «Vos mataste a Daniel». Mientras Olivia repetía con vehemencia que Daniel estaba muerto por culpa de Chris, una mano fuerte se aferró a su brazo, deteniendo abruptamente su arrebato. Una voz firme y autoritaria resonó en el ambiente tenso, ordenándole: «¡Para, Olivia!». Era Kyle quien, con una expresión seria y protectora, la sujetaba mientras la miraba fijamente. Su voz, llena de autoridad, le preguntó: «¿Qué le estás haciendo a Chris ahora mismo?». La estaba jodiendo justo enfrente de él. Olivia, sorprendida por la interrupción de Kyle, lo miró fijamente, pero él, sin soltarla, reiteró su pregunta y la increpó con dureza: «¿Estás seriamente jodiéndola justo enfrente de mí?». La tensión en el aire era palpable, casi cortante. Olivia, volviendo toda su furia hacia Kyle, le gritó con vehemencia que se mantuviera al margen, que él no tenía ni idea de lo que Chris había hecho. Le recordó el escándalo que había provocado en su boda y la acusó directamente de haber seducido a Daniel, quien ya era su esposo, para llevarlo a su villa. La furia de Olivia no cedía. Sus gritos resonaban por el salón del funeral, acusando a Chris con vehemencia de la muerte de Daniel. Kyle, firme, la sujetaba, reprochándole su comportamiento desmedido frente a Chris, quien observaba atónita y visiblemente afectada. El caos no hacía más que crecer. Olivia, fuera de sí, exigía al manager Young que la sacara de allí. Clamaba por qué nadie le creía, por qué todos se ponían en su contra si ella solo decía la verdad. De pronto, un alarido desesperado rasgó el silencio sepulcral del lugar. «Es verdad, Chris es la que llamó a Daniel», bramó Olivia, con los ojos inyectados en sangre, señalando a Chris sin piedad. «Ella lo llamó y por eso Daniel está muerto». La brutalidad de su acusación congeló el aire, sumiendo el funeral en un silencio atónito. En medio de la tensión, la escena se disolvió, abriendo paso a un recuerdo distante. Era Chris, vibrante y llena de vida, cantando con su guitarra sobre un escenario, la imagen viva de su sueño más anhelado, mucho antes de que el peso del mundo se le viniera encima. Esta memoria nos transportaba a los inicios, mostrando a Daniel, Olivia y Kyle, cada uno con su propio brillo, preparándose para aquel encuentro que, sin saberlo, marcaría sus destinos para siempre. Grandes edificios con el imponente letrero de Pre-Top Star se alzaban al cielo. Era el gigantesco programa de audiciones donde, capricho del destino, se cruzarían los caminos de Chris, Daniel, Olivia y Kyle. Allí, en ese escenario de sueños y ambiciones, todo realmente comenzó para los cuatro. El programa prometía una colaboración especial entre cantantes y actores, una performance única cuyo género no era otro que el musical. Los jueces, expectantes, observaban con grandes ilusiones. En canto destacaban Guitar String, Chris y Celine. En actuación, los más prometedores eran Daniel y Kyle. Los cuatro, los mejores de cada rama, estaban destinados a formar un equipo sin igual. Con la expectativa por las nubes, se preparaban para lo que se vaticinaba como una actuación musical perfecta. Así, entre luces y nervios, el día de la tan esperada presentación finalmente llegó, llenando el aire de anticipación. En el escenario, Daniel y Chris se movían con una elegancia que parecía sacada de un cuento, mientras Olivia y Kyle también mostraban su arte. Daniel, cautivado por la voz de Chris, se inclinó para susurrarle que su canto lo transportaba a otro reino. «¡Tu hermosa voz!», exclamó, acercándose a Chris con admiración. «¿Es un don natural?». Chris, sorprendida por su cercanía, lo miró justo antes de que él hiciera algo completamente inesperado. De pronto, en un giro súbito, Daniel se inclinó demasiado sobre Chris
quien perdió el equilibrio y cayó hacia atrás en el escenario, generando un momento de impacto y desconcierto para todos los presentes. Chris yacía en el suelo cuando Danielle se inclinó de nuevo sobre ella, en lo que pareció un beso en la frente. Los titulares no tardaron en gritar: «¿Danielle besa a Chris en la frente?». Un momento tan vergonzoso como viral. Ella, atónita, solo pudo pensar: «Uf, salí viva». Tiempo después, los cuatro, ahora más jóvenes y unidos, reían a carcajadas mientras veían el video de aquel accidente en el celular. Fue así, a los 16 años, que sus destinos se entrelazaron para siempre, marcando el inicio de una compleja historia. El telón se abría para los resultados finales de Three Top Star, y entre gritos de euforia, los nuestros se alzaban en la cima, Chris y Olivia como las mejores cantantes, y Daniel junto a Kyle como los actores más destacados. La noticia era clara: los cuatro iban a debutar juntos. Era un momento de pura alegría que sellaba el inicio de una aventura compartida, destinada a ser épica. Sin embargo, no pasó mucho tiempo hasta que, tras un año de audiciones extenuantes, la prensa estalló con una primicia que cambiaría el juego. Chris y Danielle, la pareja revelación, habían sido captados en una cita de fin de año. Los titulares no tardaron en proclamar el nacimiento de la pareja de la escuela secundaria definitiva. Un romance que florecía bajo los focos y confirmaba las sospechas de muchos. En medio de todo esto, Olivia y Kyle, con esa chispa de picardía que los caracterizaba, los confrontaron. «¿Qué está pasando con ustedes dos? ¿Cuándo empezaron a salir?», preguntó Olivia entre risas, exigiendo todos los detalles. La complicidad entre los cuatro era evidente, una señal de los lazos que habían forjado. Daniel, con el rostro sonrojado, no pudo ocultar su verdad y confesó sin tapujos haberse enamorado de Chris desde el primer instante en que la vio. Chris lo miraba sorprendida mientras Olivia, con una risa traviesa, le preguntó si era la primera vez que se enamoraba así en su vida. Kyle, siempre con una broma a flor de piel, intervino si Daniel estaba protegiendo a su chica. Con el paso de los años, su vínculo se fortaleció, convirtiéndose en un apoyo incondicional. La prueba de ello llegó cuando la película cancelada de Kyle, Universe Today, retomó su rodaje gracias a la inversión conjunta de Chris, Daniel y Olivia. Juntos, habían compartido tanto las mieles del éxito como los tragos amargos de la vida. En este mundo, que a menudo se siente como una guerra, ellos forjaron el equipo de apoyo más cálido y confiable que uno pudiera imaginar. Bajo la luz de la luna, su amistad brillaba con una fuerza inquebrantable. Un pilar esencial en sus vidas, llenas de desafíos y logros, demostrando que algunos lazos son simplemente irrompibles. Pero el destino, que a veces tiene la picardía de un gato persiguiendo un láser, dio un giro abrupto y lo cambió todo. Hace solo un mes, desde el día en que Daniel y Chris rompieron, una grieta se abrió en su universo y desde entonces nada ha vuelto a ser lo mismo. Chris se siente perdida, como si su vida se hubiera desdibujado en un monocromo existencial. No sabe qué ha pasado, ni por qué todo se ha vuelto así. Simplemente ha sido de esta manera, en una espiral de desorientación que se extiende hasta el presente. Con su habitual lealtad, Kyle se acercó a Chris, quien estaba sumida en sus pensamientos. Le ofreció su chaqueta, preocupado de que fuera a resfriarse, mostrando su constante cuidado y apoyo, a pesar de la palpable distancia emocional entre ellos. Con una mirada profunda y preocupada, Kyle la interrogó: «¿Estás bien?». La tensión flotaba en el aire, y Chris tardó en responder, su silencio espeso y pesado. La pregunta la atrapó, obligándola a confrontar una verdad que aún no podía articular del todo. Chris balbuceó una disculpa, admitiendo que había estado diciendo tonterías, pero Kyle la interrumpió con firmeza: «No puedes estar bien, no son tonterías». Sin embargo, ella, con una extraña calma que casi rozaba lo incomprensible, insistió: «Estoy bien, honestamente, estoy extrañamente bien». Sentada junto a Kyle, Chris intentó explicar su peculiar estado. No sentía tristeza, ni dolor, ni lloraba. Afirmó que comía bien, dormía bien y, a veces, incluso podía reír. Pero la verdad, la cruda verdad, es que veía a Daniel en sus sueños cada noche, una y otra vez. Quizás por eso, pensó Chris, la verdad no se asienta del todo. Sentía que Daniel seguía vivo, una sensación que la mantenía a flote en medio de su duelo. Su mirada se perdió en el horizonte mientras Kyle la escuchaba con atención, tratando de comprenderla. Ella lo reiteró, con una convicción que no terminaba de convencer a Kyle: «Así que estoy realmente bien». Kyle la miró, su preocupación palpable mientras susurraba su nombre: «Chris». Pero ella continuó, añadiendo que, por otro lado, también pensaba que Daniel siempre le jugó bromas pesadas. Chris seguía perdida en sus pensamientos, convencida de que Daniel le había gastado una de sus tantas bromas pesadas. Recordaba como si fuera ayer,
cuando él fingía estar herido para que ella lo mimara, mostrando ese lado juguetón que la irritaba y también la divertía. «Kyle, vos también lo sabés», le dijo en voz baja. Recordaba esa terquedad suya de negarse a hablar por horas si no le hacías caso. Era un rasgo tan propio de Daniel que, incluso ahora, le arrancaba una sonrisa amarga. Pero de repente, la dulzura de esos recuerdos se desvaneció, desgarrada por la brutal verdad. La imagen de Daniel se hizo añicos en su cabeza y Chris, tropezando con sus propios pies, soltó un grito desgarrador. «Daniel», su voz resonó en la nada, una desesperada llamada a un eco que solo trajo más dolor. Al verla colapsar, el agente de Daniel se acercó con una pena sincera. «Ah, Chris», articuló, con la voz quebrada. «Daniel, lo siento». Por Daniel dijo, incapaz de decir más, las palabras muriendo en su garganta. La realidad le cayó encima como una losa, impidiéndole mantenerse en pie. Chris se desplomó y Kyle, siempre a su lado, la abrazó con fuerza, intentando contener su desesperación. «Kyle», susurró ella, la voz apenas un hilo. «¿Qué se supone que debo hacer ahora?» Mientras Kyle la abrazaba, ella se aferró a la idea de un Daniel que ya no estaba, suplicando en silencio. «Si Daniel está muerto, ¿qué voy a hacer ahora?» Tantas preguntas sin respuesta la ahogaban. ¿Por qué terminaron? ¿Por qué se casó con Olivia sin darle explicaciones? No, si él hizo lo que hizo para vivir felizmente, sollozaba Chris, la agonía retorciéndole el alma. Entonces, ¿por qué regresa y hace que no pueda odiarlo? El dolor era insoportable, las lágrimas corrían sin control. Si Daniel actuaba así, ¿qué se suponía que debía hacer? Con la voz rota, imploró a Kyle. ¿Para qué se supone que debo vivir? Por favor, decime que no es cierto, que todo esto fue un malentendido. Te lo ruego. Fue en ese momento, con un chasquido digno de un maestro de la ceremonia fúnebre, cuando Chris empezó a asimilar la dura verdad. Nunca más volvería a ver a Daniel. El mundo sin piedad no le dio tiempo para el luto, obligándola a revivir dolorosos recuerdos que apenas podía procesar. En su mente, una pantalla digital apareció, mostrando los momentos clave de su relación con Daniel, el quiebre y la inquietante pregunta. ¿Querés hacer control X? Una mano virtual hizo clic en sí, como un intento desesperado de borrar la pena. Este acto, simbolizado por unas tijeras gigantes que cortaban las líneas de su existencia, era su forma de intentar eliminar de raíz las mentiras y el chismorreo que la asfixiaban. Finalmente, el funeral de Daniel, que se había sentido como una obra de teatro cruel y absurda, llegó a su fin, dejando un vacío inmenso y una sensación de irrealidad. Y sin embargo, a pesar de todo el drama, Chris seguía sin poder creerlo del todo, como si su mente se negara una y otra vez a aceptar la cruda realidad. Aunque el funeral de Daniel había llegado a su fin, la mente de Chris se negaba a aceptarlo. Cada noche sin falta su memoria la transportaba a sueños vívidos. Allí, Daniel volvía a aparecer riendo, besándola, abrazándola, como si nunca se hubiera ido. Sin embargo, la brutalidad de la realidad siempre la alcanzaba al amanecer. Justo cuando sus mañanas empezaban, con la cruel lucidez de la vigilia, se daba cuenta de que la mano que un segundo atrás sostenía ya no podía ser aferrada. De una forma excruciantemente cruel, la verdad la golpeaba una y otra vez. En un intento desesperado por escapar del dolor abrumador, Chris tomó una decisión drástica. Se aferró a su teléfono como un ancla en un mar de incertidumbre y se propuso vivir como si nada hubiera pasado. En la pantalla, el gestor de horarios ya le enviaba el itinerario para su próxima gira, marcando el inicio de su nueva estrategia. Chris se convenció de que, si se mantenía tan ocupada que no pudiera pensar en nada más, el anhelo y el vacío que la consumían se desvanecerían algún día sin que se diera cuenta. Al menos, eso quería creer con fuerza. Ya en la oficina, la energía era frenética. Chris se sumergió en las preparaciones de su gira mundial, revisando pósters y detalles del escenario. Su equipo la bombardeaba con preguntas. Ella respondía con eficiencia casi robótica. Las reuniones se encadenaban sin descanso. Mientras ultimaba arreglos para las canciones, el equipo de vestuario irrumpió con nuevas propuestas. «Por favor, abran la puerta oeste», se escuchó, añadiendo más caos. Chris, con su habitual exigencia, pidió un atuendo de apertura más llamativo. Pese a la resistencia, insistió en su visión, incluso tomando el teléfono para resolverlo. Estaba claro que no iba a ceder. Tras una agotadora jornada de reuniones y discusiones, Chris se encontró sentada. Miraba el impresionante paisaje de su hogar, pero con la mente en blanco. Un profundo suspiro escapó de sus labios. «Ah, estoy exhausta», murmuró. En ese momento, Max se acercó, su figura imponente, contrastando con la aparente fragilidad de Chris. Preocupado, le preguntó si no se estaba exigiendo demasiado, notando que llevaba todo el día trabajando sin un solo descanso. Max le tendió una taza de café con leche de soja, observando que ni siquiera había comido.
Chris, agradeciéndole, le aseguró que descansaría más tarde, desestimando su preocupación. Mientras él se marchaba con el corazón apesadumbrado, Max se alejó con una mirada pensativa. Se preguntaba si era saludable para Chris trabajar así, ocultando el inmenso estrés y dolor de Daniel. La muerte de Daniel la había cubierto como una venda. Sentada en silencio, Chris se quedó sola, con la mirada perdida en el horizonte, mientras un mar de pensamientos y emociones se agitaba en su interior. Mientras la realidad la consumía en un frenesí laboral, Chris se encontraba sumergida en sus tareas. De repente, una mano familiar la sacó de su concentración. Era Daniel, quien con tierna persistencia intentaba que ella, por un instante, dejara de lado el trabajo para tomar un respiro. La preocupación era palpable en Daniel mientras la abrazaba por la espalda, notando su palidez y el incesante ritmo al que trabajaba. Temía verla colapsar, pero Chris, inquebrantable, le aseguró que estaba bien, incluso que ya había tomado una sopa. Daniel, en su empeño por convencerla, la instó a ir con él para un pequeño descanso, prometiéndole bocadillos deliciosos. Él sabía que Chris estaba llevando su salud al límite con esa obsesión por el trabajo, una costumbre autodestructiva que ella debía romper. Con una sonrisa pícara, Daniel le hizo una propuesta que iba mucho más allá de un café. Acurrucarse juntos en una cama suave para una siesta rápida. Su intención era clara, quería sacarla de la rutina a toda costa. Sin embargo, Chris, inmutable ante el encanto de Daniel, rechazó la idea de forma rotunda. Con una expresión que denotaba fastidio, simplemente le sugirió que fuera a descansar por su cuenta o que buscara algo más que hacer. Ante su terquedad, Daniel cedió con un suspiro y se dirigió a la piscina. Chris, observándolo, se extrañó de su repentino abandono. No era propio de Daniel rendirse tan fácilmente, algo tramaba y ella lo sabía. Un chapuzón en la piscina fue solo el preámbulo para el momento cumbre. De repente, el sonido de Daniel gritando resonó por todo el lugar, lanzando al aire una de esas declaraciones que te hacen cuestionar si la vida es una comedia o un musical absurdo. 1000 razones por las que amo a Chris. Una declaración pública y sin duda tremendamente ridícula. Chris, sobresaltada y mortificada, le gritó a Daniel que se callara, advirtiéndole que el personal podría oírlo, pero él, en su propio mundo, la ignoró por completo y se preparó para continuar su particular serenata. Con una sonrisa imborrable en el rostro, Daniel siguió enumerando sus afectos, provocando aún más a Chris al mencionar que le encantaba cómo ella no sabía bailar o cómo lo regañaba. Solo atizaba más su ira, sin importarle las consecuencias. Avergonzada y con el rostro contraído, Chris le rogó que se detuviera. Temblaba de la exasperación y finalmente le exigió que, si quería que parara, solo tenía que decir que se rendía. Era la única forma de callarlo. Daniel, con una mezcla de sorpresa y picardía, aceptó el desafío. Con una sonrisa de victoria, se acercó a Chris y la levantó en brazos, llevándola directamente a la cama, un dulce y efectivo final para su insistente plan de descanso. De repente, la escena se desvaneció, devolviendo a Chris a su agotadora realidad. Se encontraba sentada, con la mirada perdida, cuando una voz familiar la sacó de sus pensamientos. Era Kyle quien la observaba con preocupación. Chris, sorprendida de verlo sin previo aviso, le preguntó el motivo de su visita. Kyle, preocupado por su exceso de trabajo y la cercanía de la gira, le aseguró que solo quería saber cómo estaba. Con un tono algo misterioso, Kyle le recordó a Chris sobre el Antonio's Secret, el desfile secreto de lencería masculina que se realizaría mañana. Una revelación inesperada que prometía un giro sorprendente, con modelos masculinos posando sugestivamente en el escenario. El desfile Antonio's Secret, ese espectáculo de lencería masculina que te hacía cuestionar tu heterosexualidad con su glamour anual, era el tema del momento. Sus pasarelas, cargadas de artistas top y producciones musicales que desataban un revuelo increíble, se alzaban como un faro de la moda. Chris, al escuchar a Kyle, asintió, reconociendo cuánto tiempo había pasado desde aquellos días divertidos en que los cuatro, los Three Top Star, asistían juntos a esos eventos. Las noticias estallaron. El cuarteto se reuniría en el desfile de Antonio's Secret, con Chris y Olivia como cantantes y Daniel y Kyle como modelos invitados. El backstage, se decía, era un festival de caos y carcajadas. Una punzada de melancolía atravesó a Chris. Esta vez, todo sería diferente, un poco más solitario. Kyle, captando su tristeza, la observó por un instante antes de soltar un comentario enigmático, dejándola con la ceja levantada, preguntándose a qué se refería. Fue entonces cuando, con su encanto habitual, Kyle le confesó que él también iría al desfile. Chris, con una chispa de sorpresa, le preguntó a Siria como público, pero él,
Con esa sonrisa que guardaba mil secretos, le aclaró que su rol no sería precisamente el de un espectador. La confusión se pintó en el rostro de Chris. Kyle, como si nada y con la naturalidad de quien revela la ubicación de un tesoro, soltó la bomba. «Seré modelo en el desfile». El grito de Chris, un sonoro «¿qué?», resonó en el aire, como si el propio universo se sorprendiera. Mientras tanto, en un café tranquilo, el tiempo retrocedía. Una mujer de cabello rosa, con una gratitud palpable en su voz, le agradecía a Olivia. Gracias a ella, sus asuntos con la agencia se habían resuelto a la perfección. La mujer, sentada con elegancia, le confesó a Olivia que jamás imaginó su esfuerzo, porque lidiar con problemas de agencia es, en términos de dificultad, como intentar enseñar a un caracol a bailar claqué. No sabía cómo devolverle el favor. Entonces, con una sonrisa que no auguraba nada bueno, la mujer de pelo rosa le preguntó a Olivia si actuaría en el desfile de moda. Luego, con una sugerencia que se sentía más afilada que una navaja, le deslizó la idea de que quizás se sintiera indispuesta esa noche, porque un artículo sobre su agencia vería la luz a la mañana siguiente. Aquella sonrisa se amplió. En cuanto a cómo devolver el favor, esa indisposición sería el pago. El trato, oscuro y silencioso, quedaba sellado. La mañana siguiente, el sol despertó sobre la inmensa mansión, sus rayos dorados bañando los jardines impecables, prometiendo un día cargado de noticias. En la cocina, el chef ya estaba en plena faena, el zumbido de la licuadora rompiendo la calma matutina. Max, impecablemente vestido de traje, hizo su entrada. El chef, con una sonrisa, le deseó un buen día. Pero Max no tenía el desayuno en mente. Su mirada estaba clavada en el celular. Las noticias de última hora se acumulaban en su pantalla. Chris confirmada para Antonio's Secret, su primera aparición pública desde la tragedia de Daniel, y el sitio de transmisión en vivo ya estaba colapsado por la expectativa. Entre los titulares, Max descubrió que Kyle también sería modelo invitado. Recordó con una leve sonrisa que hace años Kyle había jurado que nunca más haría algo así. Preguntó al chef por Chris, y este le respondió que ella ya se había ido sin mirar atrás. Max la veía como un autómata de frialdad muy distinta a la que conocía cuando compartía sus días con Daniel. Max, recién llegado a la cocina, se topó con el chef, quien le lanzó una pregunta inesperada. «Max, ¿andas solo estos días?», le consultó con una amabilidad que, sin embargo, lo dejó pensando. Ya hacía un buen rato que no se lo veía en pareja desde aquella ruptura, y la pregunta, aunque bien intencionada, lo descolocó un poco. Max, incómodo, intentó esquivar el tema, pero el chef, como si de repente le hubieran prendido fuego los bigotes o recordara una cita con el mismísimo demonio de la puntualidad, se excusó con una entrega y salió disparado de la cocina. Mientras la figura del chef desaparecía con esa prisa misteriosa, Chris hacía su entrada, y Max, siempre formal, la recibió preguntándole cómo se sentía con su primer evento oficial en mucho tiempo. Chris, con una chispa de emoción en los ojos, le aseguró que estaba bien, aunque admitió sentir algo de ansiedad por el desfile que se avecinaba, tanto que apenas había logrado conciliar el sueño. Justo en ese instante, un insistente zumbido interrumpió la calma. El celular de Max vibraba sin parar. Era una llamada de su manager general. Con su tono profesional habitual, Max contestó de inmediato, escuchando con atención cada palabra. Su expresión, antes relajada, se fue tornando seria a medida que la conversación avanzaba. Chris, a su lado, lo observaba con curiosidad, notando el cambio en su rostro. Finalmente, Max asintió, prometiendo transmitir el mensaje. La tensión en el aire se volvió palpable. Chris, con genuina preocupación, le preguntó qué sucedía, qué había pasado. Max, mezclando cautela con una clara resignación, tardó un momento en encontrar las palabras. La bomba finalmente cayó. Olivia reemplazaría a la artista original en el desfile esa misma noche. La noticia golpeó a Chris como un rayo en un día soleado, dejándola procesando la inesperada revelación, una verdad que le atravesaba el alma. Max, con una mirada cargada de preocupación, le preguntó si estaría bien. Sabía que el reencuentro con Olivia era inevitable y después de todo lo que había sucedido entre ellas, la situación se sentía como un balde de agua fría, un golpe directo al corazón. Chris, con esa frialdad casi mecánica que la cubría últimamente, respondió que no había otra opción posible. En esta industria, era simplemente imposible evitar cruzarse con la gente. Sin embargo, en el fondo sabía que había algo más que una mera inevitabilidad profesional. Confesó que sus sentimientos por Olivia, esos que cargaba como una mochila llena de piedras pesadas, todavía no estaban para nada claros. Era como intentar desenredar unos auriculares que tenés guardados hace años en el fondo de un cajón. Una tarea realmente ardua, que se resistía a cualquier solución sencilla. En sus recuerdos, la Olivia de antes ocupaba un espacio enorme, una amiga a la que ella apreciaba con todo su ser, pero la Olivia actual
la que la había traicionado de una forma tan brutal, había cambiado tan abruptamente que a Chris le resultaba dolorosamente imposible reconciliar ambas imágenes en su mente. Le hubiera gustado poder sentir solo resentimiento o un simple desagrado, pero sus emociones eran un laberinto sin salida, demasiado complicadas para una respuesta fácil. Por ahora no sabía qué hacer, así que esperar a que sus sentimientos se aclararan era lo único que podía hacer, aunque fuera una espera incierta. Max la observó en silencio, notando la distancia en su mirada, esa especie de velo que la envolvía. Chris, percibiendo su preocupación o quizás buscando desviar la atención de su propio torbellino interno, finalmente le devolvió la pregunta, queriendo saber qué pasaba con él. Max, con la cautela de un equilibrista sobre la cuerda floja, le preguntó a Chris si de verdad se sentía preparada para ver a Olivia, sabiendo la tormenta emocional que esa noticia había desatado en ella. Su mirada no ocultaba una preocupación genuina por la mujer que había visto luchar tanto. Mientras esa pregunta aún flotaba en el aire, la escena cambiaba drásticamente, transportándonos al epicentro del glamour y la moda. El majestuoso edificio donde se llevaría a cabo el tan esperado desfile Antonio Secret. Tras bambalinas, el caos organizado reinaba. Maquilladores y estilistas volaban de un lado a otro ajustando luces y tonos mientras los modelos se preparaban para el gran evento. Allí, dos modelos se acercaron a Kyle, quien estaba en su bata. Sorprendidas de no haberlo cruzado antes en la misma agencia, le insinuaron que su encuentro era obra del destino, extendiéndole una invitación a cenar después del desfile. Las insinuaciones de las modelos continuaban. Kyle, cada vez más incómodo, intentaba esquivarlas. De repente, sus ojos se abrieron desmesuradamente, como si hubiera visto a un fantasma, o peor aún, a un exnovio en una cita doble. Las modelos notaron su reacción, exclamando sorprendidas al ver a la persona que llegaba. Pero el asombro se mezcló con indignación al presenciar a alguien marcharse de forma grosera. Aquella figura se retiraba sin importarle un pimiento, provocando la furia de las modelos, quienes no daban crédito a semejante descortesía. Se preguntaban quién era el insolente. La verdadera razón de su asombro comenzaba a hacerse presente ante sus ojos, eclipsando cualquier trivialidad anterior. En medio de la conmoción, los murmullos se transformaron en exclamaciones de incredulidad y emoción al confirmar que no estaban soñando. Chris había llegado. Entrando al escenario con Max, su primera aparición pública desde la tragedia era un imán de miradas. Chris avanzaba con su guardaespaldas, siendo recibida por el director del desfile. Él le agradeció efusivamente por asistir, sabiendo lo ocupada que estaba. Ella, profesional, respondió que el honor era todo suyo por la invitación. El director le comentó a Chris que Kyle también modelaría, a lo que ella asintió, ya enterada. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando le reveló que Kyle inicialmente se había negado a participar, cambiando de opinión solo al saber que ella estaría allí. Chris sintió una punzada, preguntándose si Kyle había venido por ella, reviviendo recuerdos de su pasado compartido. Esa revelación hizo a Chris suspirar, cuestionándose si haber aceptado la invitación había sido una buena idea. Mientras tanto, Kyle, sentado con las modelos, admitía sentirse abrumado, dudando si como no modelo realmente pertenecía allí. Chris, con cariño, le dijo a Kyle que no se estresara y le recordó que ella estaba allí para apoyarlo. Otra modelo lo tranquilizó. Kyle, sin embargo, seguía sintiéndose extraño, incluso quejándose de su dieta de pollo. La otra modelo, exasperada, lo regañó por usar la dieta como excusa para su incomodidad, mientras Kyle insistía en que la preparación era agotadora. En un momento inesperado, Max apareció y, con una mezcla de humor y celos, le advirtió a Chris que ni se le ocurriera mirar a los otros modelos en el escenario. Max siguió su monólogo posesivo, insistiendo en que Chris no necesitaba a nadie más porque lo tenía a él. Chris, con una expresión que parecía pedir ayuda a gritos, observaba a Max, quien de pronto, con una mirada cargada de pesar, le preguntó: «Chris, ¿realmente me vas a abandonar?». Max, con su drama habitual, soltó un «aunque sea así de lindo», mientras Chris lo miraba con una mezcla de cansancio y exasperación. En medio del bullicio de un set que se preparaba para el show, Chris, abrumada, se preguntó por qué se había dejado de arrastrar por tanto drama. El director, notando el ambiente, se acercó con amabilidad, sugiriéndoles a ella y a Max que se dirigieran al camerino para que Chris pudiera descansar. Justo cuando se disponían a irse, una voz impactante resonó. ¡Wow! ¡Increíble! Era Olivia, quien, con una sonrisa imponente y una mirada desafiante, interceptó al director,
cuestionándole con evidente suspicacia si había estado allí todo el tiempo. Con su porte confiado, Olivia repitió la pregunta, manteniendo esa mirada fija y llena de reproche, mientras el ambiente se cargaba con la tensión de su inesperada aparición. Acusadora, Olivia continuó señalando que cuando ella había llegado más temprano, el director no se había dignado a aparecer, dejando en claro su descontento y alimentando la fricción. Luego, con una sonrisa mordaz, disparó. Pero en el momento en que aparece Chris, ¡bam! ¿Salís a saludarla, eh? Inclinándose hacia él, su voz cargada de sarcasmo, lo puso en una situación incómoda al preguntarle si no era así. El director, con una risa nerviosa y forzada, intentó desviar el tema, pero ante la intensidad de Olivia se inventó una excusa urgente y salió huyendo del lugar con una agilidad digna de un coyote escapando de un correcaminos. Chris, que no se esperaba encontrarse con Olivia tan pronto, la vio sonreír sin augurar nada bueno, mientras le soltaba. «Guau, en serio, cuanto más te veo, más increíble sos». Con un tono cargado de ironía, Olivia, sin piedad, arremetió contra Chris. ¿Cómo se siente que en todas partes la gente esté absolutamente loca por vos? Como si el mundo entero te perteneciera o algo así. Su voz destilaba un resentimiento palpable. Chris, molesta, le espetó a la Olivia que se metiera en sus propios asuntos, pero Olivia, con esa sonrisa cruel, le respondió. ¡Guau! Estabas ida en el funeral, pero veo que al fin entraste en razón, ¿eh? Con una falsa afectuosidad, Olivia le tocó el brazo a Chris, proclamando, «Esta es la Chris que conocemos y amamos». Luego, con una sonrisa venenosa, se volteó hacia Max, preguntándole con tono zumbón, «Nadie puede igualar su personalidad, ¿verdad? No es así». Max, ante esa manipulación, simplemente permaneció serio, se mantuvo. Chris finalmente intervino, «Oye, ya basta. No hay necesidad de arrastrar a Max en esto». Olivia, con una mirada desafiante, replicó, «No estoy buscando pelea, solo estoy preocupada». Pero su siguiente pregunta a Max revelaría su verdadera intención y la ponía en evidencia. Olivia, con una sonrisa que destilaba veneno, se giró hacia Max. «Nadie puede igualar su personalidad, ¿verdad?» «¿No es así?», le preguntó con un tono cargado de burla apenas terminaba la frase anterior. Max, sin inmutarse, la miró fijamente. Chris, irritada por la provocación, le pidió a Olivia que lo dejara en paz, pero Olivia, sin despegar la mirada de Max, arremetió de nuevo. «¿No te cansaste de ella?». Max no emitió sonido, pero sus puños se apretaron y su rostro se mantuvo serio. Chris lo observaba con creciente preocupación. La tensión se palpaba en el aire, una bomba de tiempo a punto de estallar. Ante la implacable insistencia de Olivia y la reacción de Max, Chris no pudo contenerse. Con asombro, le preguntó a Max, «¿De qué estás hablando? ¿Te cansaste de mí?». La pregunta resonó con fuerza, revelando una profunda inseguridad en Max y el abrupto quiebre de la atmósfera. Visiblemente afectado, Max desvió la mirada, dejando un silencio elocuente entre ellos. Chris, mientras aún procesaba sus palabras, sintió un escalofrío al comprender que la manipulación de Olivia había dado justo en el punto más vulnerable de su leal guardaespaldas. Perpleja, Chris se giró hacia Olivia, notando la sonrisa de triunfo de la cantante, quien parecía saborear cada instante de su cruel maniobra. Por un instante la pregunta de si Max se había cansado se repitió en su mente. «¿Es por eso que querés terminar?». Con una sonrisa falsamente preocupada, Olivia se volvió hacia Chris, fingiendo interés. «¿Estás bien viendo a Daniel? Vos dos salieron por 7 años después de todo», dijo con un tono dulce, pero el veneno de la provocación se sentía en cada palabra. De repente un flashback reveló la verdadera raíz de la amargura de Olivia, la imagen de Daniel, visiblemente enfurecido, sacando a rastras a Chris de un lugar. Chris gritaba que no podía soportar su presencia, y Olivia los observaba, con el rostro marcado por el resentimiento. En el presente, Olivia, con una mueca de asco, pensó para sí que Daniel le revolvía el estómago y se preguntó qué le veían a ese tipo. Con una sonrisa forzada, le propuso a Chris ir por una bebida fría a la azotea, donde había notado un lindo lugar antes. Chris, con una chispa de irritación, le preguntó cuándo había notado ese sitio y por qué la estaba llevando allí, dejando claro que no quería pasar tiempo a solas con ella. La tensión entre ambas se intensificaba, revelando la farsa del interés de Olivia.
Sin inmutarse, Olivia replicó que había visto a Daniel antes de la boda y que había estado bien, pero luego, con un tono más serio, admitió que esta era la primera vez que lo veía después del matrimonio, revelando la incómoda realidad de la situación. Chris simplemente afirmó que estaba bien, pero en su mente sabía que no era así. Para nada. La fachada de fortaleza se resquebrajaba bajo la presión de Olivia, quien seguía excavando en las heridas abiertas de la relación con Daniel. Olivia, sonriendo con malicia, lanzó el golpe final a Chris. ¿Cómo podés decir que estás bien si Max está en el mismo bote que vos? Chris, al borde de la desesperación, solo pudo susurrar que deseaba irse de allí. En ese instante, como un faro en la tormenta, la voz firme de Kyle resonó. «Chris». Kyle, con una expresión seria y protectora, se acercó a Chris, extendiéndole la mano y pidiéndole que lo acompañara. Era el rescate perfecto, justo a tiempo para sacarla de la confrontación con Olivia, quien lo miraba con una mezcla de sorpresa y furia. Ya a salvo en el camerino, Chris suspiró aliviada, sintiendo que podía respirar de nuevo después de la asfixiante situación. Kyle, atento a su bienestar, comentó que debía haber sido muy incómodo quedarse atrapada en medio de tanta tensión. Kyle llevó a Chris al camerino, aliviado de sacarla de la tensión con Olivia. No podía evitar preguntarse por qué Max, su guardaespaldas, actuaba de una forma tan extraña y posesiva. Le parecía insólito, considerando que Olivia y Max habían terminado hacía muchísimo tiempo. Esa tensión repentina no tenía sentido. Él recordaba perfectamente cuando, de la nada, sus caminos se separaron, y poco después, Chris y Daniel hicieron lo mismo. Para colmo, Daniel y Olivia se casaron de pronto y la tragedia golpeó cuando Daniel falleció. Chris, sentada frente a él, mantenía la mirada baja, un silencio elocuente que hablaba del dolor que la consumía. Kyle, queriendo alivianar la carga, le confesó que sintió celos de Max hace un rato. Al menos, Max aún podía preguntarle a Olivia sobre su relación, incluso si ya era demasiado tarde para cualquier reencuentro. Pensó si, al saber la verdadera razón por la que Daniel y Chris terminaron, ella podría finalmente dejarlo ir. Esa pregunta le rondaba la mente. Viendo la preocupación de Chris por Max, Kylo la llamó con suavidad. Al escuchar su nombre, Chris respondió con un leve «sí», esperando lo que su amigo quería decirle. Ella le preguntó qué quería que le contara, y él, con una mirada seria, le pidió que hablara de aquel día en que ella y Daniel rompieron, reviviendo el recuerdo de ambos alejándose bajo la noche estrellada. Era crucial. Kyle necesitaba saber exactamente qué había pasado, como si desentrañar ese misterio fuese la llave para aliviar el sufrimiento que la embargaba. Mientras la pregunta flotaba en el aire, Chris se quedó en silencio, con la mirada perdida en algún punto lejano. La sola mención de aquel día le provocó un escalofrío que la hizo temblar visiblemente, evidenciando el profundo dolor que aún la carcomía por dentro. Su mano se apretó involuntariamente, y el silencio se hizo pesado en el camerino. Kyle la observaba con una expresión de profunda preocupación, notando el impacto de sus palabras. Al verla así, Kyle se disculpó. «Ah, Chris, si es difícil, no tenés que hablar de eso», le dijo. Explicó que si él supiera lo que sucedió, quizás podría ayudar desde una perspectiva más objetiva. Se disculpó de nuevo, admitiendo que no se había dado cuenta de que era un día en el que ella no quería ni pensar, sintiéndose realmente apenado por haberle traído esos dolorosos recuerdos. Chris le aseguró a Kyle que no tenía por qué sentirse así, que no la había incomodado en absoluto. Afirmó que estaba bien y que, por supuesto, él preguntaría si nunca antes habían hablado de eso. Chris, aún intentando procesar la pregunta de Kyle y el porqué de la misma, recuerda las palabras de Daniel. «Pero aún es pronto para mí. Cuando establezca el estándar, hablaré de ello entonces». En el camerino, este momento de introspección se ve interrumpido con la llegada de Max, el guardaespaldas de Chris. Max se disculpa por haberse alejado de su puesto, aparentemente preocupado por la seguridad de Chris. Chris le asegura a Max que no hay problema, que simplemente estaba charlando con Kyle. Kyle asiente, confirmando la versión de Chris. Pero por dentro, Kyle se pregunta si la repentina aparición de Max realmente es por bondad. Chris, observando la tensión entre ambos, también se pregunta qué querrá Max de él. Mientras tanto, Max confronta a Olivia, preguntándole qué está pasando. Olivia, con una mirada desafiante, le responde con otra pregunta, si aún siente algo por ella. El silencio de Max es ensordecedor. Olivia, con una mezcla de sarcasmo y resentimiento, exclama que es patético, recordándole que rompieron hace un año y que ya deberían ser cosa del pasado. Max, con seriedad, insiste en que simplemente responda a su pregunta original. Olivia, con una sonrisa cínica, contraataca. ¿Fue porque te cansaste de mí que terminamos? ¿Esa fue la verdadera razón? Ante el silencio de Max, Olivia se burla,
preguntándole si su memoria ya le falla. Le recuerda que él mismo fue quien dijo: «Eres demasiado útil comparada a mí». Olivia, elevando el tono, le espeta si todavía no entiende lo que eso significa. Le recuerda que ella es una cantante famosa a nivel mundial, mientras que él solo es un guardaespaldas que siempre está en las sombras. «Necesito a alguien que pueda brillar conmigo, no alguien que se arrastre a mi luz». ¿Es esa respuesta suficiente para vos?, sentencia. Olivia da media vuelta para irse, admitiendo que sí, que se cansó de Max. La frase, dicha con frialdad, lo deja visiblemente afectado. Max, en su interior, reflexiona: 4 años. No sé cómo pude aguantarlo por tanto tiempo. El recuerdo de su relación pasada lo sigue atormentando, haciéndole sentir como si estuviese bailando el tango de Gardel con un cactus. Max y Olivia acaban de confrontarse, el amargo eco de su ruptura aún palpable en el aire. Mientras la tensión flota, Chris se pregunta en el camerino qué buscará Kyle de él. De repente la escena cambia. Kyle irrumpe donde está Olivia, pidiéndole con urgencia que le muestre el atuendo para el desfile. Olivia, sorprendida por la repentina petición, le pregunta la razón. Él, sin soltarle la mano, la arrastra y le insiste en que solo quiere que se apure, pero ella se resiste, sintiendo que el momento se siente extrañamente forzado. Kyle, imperturbable, le asegura que es pura curiosidad y que ella también usará una camisa de madera, algo que deja a Olivia confundida. A lo lejos, Max es llamado por alguien, mientras Olivia intenta descifrar qué diablos es una camisa de madera. Max obedece la llamada. Olivia, aún arrastrada, le pide a Kyle que espere un momento. Él, con una sonrisa, le dice que terminarán más rápido si se queda quieta. Ella se queja de que está haciendo que todo suene rarísimo, soltando una risa nerviosa. Justo en ese instante, la escena se disuelve en un vívido recuerdo. Viajamos en el tiempo para ver a un Kyle mucho más joven, posando con un atuendo de desfile atrevido que incluye ligueros y un corset. Le pregunta a sus compañeros si su look es demasiado extraño, buscando un poco de aprobación. Chris, con los ojos como platos, alaba a Kyle, diciéndole que se ve increíble y que el atuendo le sienta como una segunda piel. Olivia se suma a los halagos, preguntándole cuándo puso su cuerpo en tan buena forma, justo cuando Daniel se acerca a ella. Daniel, ahora en el centro de todas las miradas, se niega con una sonrisa cuando Olivia le pide que también les muestre su atuendo. Olivia y Chris insisten preguntándole por qué no, si de todos modos lo usará en el escenario, ¿qué daño hay en mostrar un poco? Max, siempre atento, interviene cuestionándole a Olivia por qué tanta curiosidad por los cuerpos de otros chicos. Ella, con picardía, le responde que no está mirando sus cuerpos, solo siente curiosidad por la ropa. Entonces Max, con un guiño provocador, le dice que mire el suyo. Olivia reacciona con un grito de asombro ante la audacia de Max, preguntando qué sucede, pues no ha visto nada. Todos estallan en carcajadas. Olivia al fin mira a su alrededor y se da cuenta de que simplemente están en su sala de espera y que todo fue una situación sin gran importancia. Daniel, aún en la sala de espera, llama a Chris con un entusiasmo desbordante, como si la hubiera estado esperando desde la era de los dinosaurios, corriendo hacia ella visiblemente ansioso por compartir algo. Le dice que tiene algo que mostrarle. Chris, intrigada, le pregunta a Daniel qué es, mientras Max, Olivia y Kyle los observan con curiosidad, visiblemente sorprendidos por el comportamiento inusual de Daniel. Él, emocionado, toma la mano de Chris, preparándose para la gran revelación. Con un teatral tada, Daniel se gira, revelando su atuendo y preguntándole a Chris cómo le queda. Olivia, molesta, se queja de que no es justo que le muestre su ropa solo a su novia y no a ellos, mientras Max la observa con una ceja levantada. Max, viendo a Olivia seguir insistiendo en ver el atuendo de Daniel, y sin previo aviso, la carga sobre su hombro y se la lleva, dejándola sorprendida y quejándose por la brusquedad, mientras Kyle los ve irse con una mirada de asombro. Kyle, en una parte, reflexiona sobre el novio de Chris, Daniel, que acaba de secuestrar a Olivia, mientras Daniel tranquiliza a Chris. De repente, un fuerte sonido de ring interrumpe el flashback, devolviendo bruscamente la atención al presente. Tras el abrupto regreso al presente, Chris se sumerge en una profunda introspección. Con el teléfono en la mano, intenta ordenar sus pensamientos, recordándose que debe recomponerse, pues la versión de ella de antes, esa que cargaba con tanto, ya murió. Con cada paso que da, una nueva determinación la impulsa. Sus pasos resuenan firmes, mientras una voz interna le asegura que no los defraudará. Una promesa que se hace a sí misma y a aquellos a quienes valora. Al llegar al desfile de Antonio's Secret, Chris pisa el escenario principal. Allí le indican que, aunque hasta ahora ha caminado sin descanso, este es el lugar donde puede detenerse y prepararse para brillar. Con profesionalismo, Chris pregunta por la ubicación de los monitores, lista para ensayar.
Mientras se alista, siente cómo las emociones complejas que la han atormentado empiezan a disiparse. Es como si nunca hubieran existido. En el escenario, bajo los reflectores, Chris encuentra una sorprendente calma, un verdadero refugio a su dolor. Para ella, ese momento de absoluta concentración en la música es ahora, en este preciso instante. Sus sentidos se agudizan, enfocándose solo en las melodías. Es la excitación, la presión y el deseo de hacerlo increíblemente bien lo que la consume por completo. No hay espacio para nada más. En el escenario, con el micrófono en mano, Chris se siente plenamente viva. Deja que la música fluya, transportándola lejos de cualquier preocupación. En estos días llenos de tristeza y anhelo, el escenario es su única vía de escape, el único instante en que puede olvidar el dolor, aunque sea por un breve momento, sumergiéndose por completo en la melodía. En este mundo que Daniel le ha dejado, lo único que le queda es la música, su fiel compañera que no salió disparada rumbo a Saturno en una nave espacial. Es su último ancla. La música se ha convertido en lo único que espera que nunca la abandone. Es su refugio, su consuelo y la única constante en un mundo que parece desmoronarse a su alrededor. Entre el público, los observadores no pueden evitar comentar sobre la asombrosa presencia de Chris. Su ensayo en el escenario está a un nivel diferente al de otros cantantes, dejando a todos impactados. En medio de todo, mientras Chris sigue ensayando, Kyle hace su aparición. Con una mirada preocupada hacia el escenario, se acerca al agente de Daniel y le dice: «Aquí estás». El agente, asintiendo, le confirma a Kyle lo que ambos ya intuían. Chris parece ser más feliz cuando está en el escenario, pues allí su verdadera esencia brilla con luz propia. Realmente, la verdadera esencia de Chris se revela por completo cuando está sobre el escenario, brillando con una luz inigualable, le comentaba el agente de Daniel a Kyle, quien lo observaba a la distancia. Sorprendido por la profundidad de esas palabras, Kyle no pudo evitar una pregunta atrevida, casi salida de la nada: ¿acaso te gusta Chris?, dejando al agente visiblemente incómodo. Forzando una risa nerviosa, el agente respondió con incredulidad: ¿de qué estás hablando?, intentando desviar la conversación y ocultar su clara incomodidad. Pero Kyle, con su habitual persistencia, le recordó al agente su imparcialidad profesional, a lo que éste, con una contrapregunta que devolvía la incómoda pelota, le espetó directamente: ¿vos todavía sentís algo por Olivia? Tras un tenso silencio, el agente rompió el hielo, aclarando que Kyle no tenía que responder, y que él tampoco lo haría, manteniendo la tensión y las preguntas en el aire. Molesto por la situación, Kyle le reprochó al agente su presencia, ya que el ensayo de Chris aún no había terminado. El agente, imperturbable, replicó que los reporteros eran predecibles y que sabía qué preguntarían. Mientras tanto, las noticias transmitían en vivo desde el desfile de Antonio's Secret, anunciando la presencia de Olivia y sembrando intriga sobre el reencuentro de Chris y ella desde la boda de Daniel. Los programas de entrevistas no tardaron en hacerse eco. Los rumores de una fuerte discusión entre Chris y Olivia en el pasillo se esparcían, y a Olivia se le acusaba de haberle robado a Daniel a Chris, perdiendo credibilidad ante el público. Kyle, sin comprender por qué Olivia siquiera se encontraba en el lugar, se preocupó por los problemas que aquello podría causar. Max, sorprendido, se defendió diciendo que no tenía ni idea. Kyle, insistente, cuestionó a Max por qué estaba allí si no quería venir, y le preguntó directamente si alguna vez le había preguntado a Olivia por qué habían terminado. Max, titubeante y visiblemente incómodo, aseguró que estaba ahí por trabajo, al igual que Kyle. Murmurando sobre la extraña personalidad de Max, Kyle le reprochó su impulsividad, mientras el agente, con una sonrisa divertida, simplemente asintió, disfrutando del inusual intercambio. Con un tono directo, Kyle fue al grano, preguntándole a Max si acaso podía acercarse a su exnovia. Justo en ese momento, Chris los interrumpió, preguntando con curiosidad de qué hablaban. Sin dudarlo, Kyle le reveló a Chris que hablaban de la exnovia de Max. Chris, con incredulidad, insistió en que Max nunca había tenido pareja, mientras Kyle se daba cuenta de lo increíblemente similares que podían ser ambos. Ignorando la tensión que se había formado, Chris tomó la iniciativa y le indicó a su equipo que era hora de reunirse con las modelos para coordinar los movimientos. Kyle, asintiendo, le aseguró que ya iba con ella. Mientras Kyle y Max seguían inmersos en su debate sobre la exnovia de Max, una despreocupada Chris, ajena por completo a la seriedad del asunto, no paraba de preguntar qué estaba pasando. Max, con evasivas, intentaba esquivar las insistencias de Kyle, quien parecía empeñado en el tema. Con su característica falta de filtro, Kyle no dudó en acusar a Max de inmadurez.
Max, ni lerdo ni perezoso, le devolvió el golpe, asegurando que la inmadurez de Kyle era tan contagiosa como un bostezo un lunes por la mañana, de esos que te hacen querer volver a la cama. Mientras tanto, en el desfile Antonio's Secret, la expectación crecía con cada segundo. El público vibraba impaciente por ver a Olivia en escena. Kyle seguía obsesionado con la exnovia de Max, mientras Chris, sin entender, preguntaba con curiosidad si eso importaba. De repente, un grito ahogado resonó entre la multitud, un eco que paralizó a todos. Este es el atuendo que Daniel usó con Chris. Como un rayo, esas palabras golpearon a Chris, y su rostro, que antes reflejaba pura curiosidad, se transformó en una máscara de incredulidad y un dolor punzante, desgarrador. Sus ojos, antes chispeantes, se abrieron desmesuradamente, llenándose de un shock y tormento indescriptibles. La imagen de Daniel se materializó con una nitidez escalofriante en su mente, provocándole un escalofrío que le recorrió la espalda. Su mano, apenas perceptible, comenzó a temblar sin control, un testigo mudo del abismo de dolor que la estaba consumiendo. Al ver el sufrimiento que se apoderaba de Chris, Max no lo dudó. Con un gesto rápido y protector, la tomó con firmeza y le cubrió los ojos con una mano, buscando aislarla de la visión que la estaba aniquilando, evidenciando su profunda preocupación por su bienestar.